Nosotros continuamos con el vivo de la tarde en la tele, con nuestro programa que hoy tiene para debatir como tema principal, obviamente, lo que es la situación que estamos atravesando, situación que se ha vuelto más compleja, al tiempo que no, decir conmemorar no aplica, pero digamos, al tiempo que se está cumpliendo, ahí va, sin adjetivaciones, un año de la pandemia en nuestro país. Un año que ha tenido reflexiones desde distintos frentes, de distintos protagonistas en el correr de estas últimas horas, además de tener como corolario el fallecimiento del tan querido alcalde Abt, exalcalde Abt, ¿no? Porque de alguna manera nunca había visto yo, hacía tiempo que no veía tanta congoja, de tanta gente que le conoció, ni que hablar de familia directa y demás, pero personajes de la política, de líneas e ideas distintas, todos de alguna manera haciendo como común denominador la congoja y la pena y el acompañamiento al sentir de la familia de Abt. Bueno, nos sumamos obviamente desde aquí también. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, el peor momento de la pandemia desde que empezó nuestro país, con el inicio de la vacunación. Es paradójico, más paradójico todavía lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que con una excelente campaña de vacunación, que está por el camino, ¿no? Es decir, recién empiezan también, antes que nosotros, pero cualquiera diría que, bueno, la luz después del túnel iba a verse antes, pues está también volviendo a los peores momentos de la pandemia en ese respectivo país. Brasil, que se está convirtiendo, publicaban hoy en la BBC, dicho por propios médicos del país vecino, en una amenaza para la salud pública mundial. Lleva el 27% de las muertes, ¿saben lo que es? Del mundo, 21% de las muertes del mundo por COVID, cuando tiene apenas el 2,7% de la población mundial. Bueno, en este contexto estamos nosotros, medio que asustados realmente por advertir este aumento significativo de casos y lo que algunos entienden es más peligroso todavía y es cómo se están empezando a congestionar realmente los hospitales, especialmente en el norte. Me gustaría algunas reflexiones de parte de los panelistas antes de ir a invitados. Vamos a tener por Zoom a un ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, dirigente del Frente Amplio, el doctor Miguel Fernández Galeano, y después nos va a estar acompañando en piso el cardiólogo, hemodinamista e intensivista. Vaya que los intensivistas han tenido este año un rol... Una paliza. Sí, y muy, muy significativa. El doctor Álvaro Niggemeier, adjunto además de la cardiología, Facultad de Medicina de la UDELAR. Bien, repasamos la información porque estamos todos esperando además a mañana, donde va a haber instancias claves. ¿Por qué? Estamos en una situación parecida a la de diciembre. Más allá de ese análisis del gobierno, ¿Medidas nuevas se van a tomar? Por ahora no. por ahora la misma posición rige para la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, cuya vigencia culminará el próximo viernes. En principio, ojo, que no permitir aglomeraciones no quiere decir que de un día para el otro se pueden hacer fiestas de 200, 300, 500 personas. Estas declaraciones son del jueves pasado, día en que Uruguay registró 1.238 casos nuevos, con 9,95% de positividad. Al día siguiente se detectaron 1.366 contagios, con casi 11% de positividad, y el sábado, con 1.062, se completaron 3 jornadas consecutivas encima del millar de nuevos casos, aunque ese día la positividad fue 6,51. También el sábado, el país superó su récord de personas en CTI con 117. En este contexto, el martes próximo desde la hora 16, el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, analizará la situación, evaluando acciones para contener el avance de la pandemia en los días previos a la llegada de más dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac y en plena campaña de inoculación. La agenda semanal del jefe de Estado tendrá modificaciones, ya que se decidió postergar un encuentro con la Cámara de Comercio y Servicios previsto para este lunes. Además, por el avance de la pandemia en la región, el jefe de Estado argentino y presidente pro tempore del Mercosur, Alberto Fernández, resolvió que la cumbre de los 30 años del bloque se realice en forma virtual. Muy bien. Nos cruzamos a diario, pero especialmente en estas últimas horas, con publicaciones y tweets de los más variopintos, con distintas intencionalidades o
y con distintos niveles de honestidad o deshonestidad intelectual también, ¿no? En un momento en el que realmente todos deberíamos estar mirando hacia el mismo lado, aún se hace política partidaria, pero bueno, algunos dirán, es parte del juego. Intentemos evitarlo en este análisis de hoy, ¿no? Incluso cuando planteo la pregunta, que es válido, algunos entienden que hubo, bueno, demora en reaccionar, que hay cierta pasividad del gobierno ante esta situación que se viene gestando hace unos días. Seguramente mañana podrá haber decisiones nuevas que incluso puedan llegar a coartar lo que es la movilidad. Se espera por un lado eso. Pero al margen han habido días ya en los que los casos iban subiendo y que algunos ya habían empezado a reclamar esas medidas. ¿Se puede hablar de que hay pasividad o no? Otros escriben cosas con un tenor que es el siguiente. ¿Realmente tenemos que esperar a que un gobierno nos diga qué tenemos que hacer cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer? No sé, ¿qué opinan por aquí, Alfredo? Yo creo que en marzo todos nos pegamos un jabón bárbaro y nos recluimos, más allá de que no hubo cuarentena obligatoria ni nada por el estilo. Y creo que con el correr del tiempo hemos ido aflojando y ahora, después de apretarnos en diciembre con todo el tema, ahora la llegada de las vacunas como que tuvo un efecto rebote al contrario, ¿no? Como que ahora sentimos todos que aflojamos entonces. Aflojamos. Incluso el propio secretario de Presidencia dice estamos en el principio del fin de la pandemia. Entonces, que es verdad, yo creo que estamos en el principio del fin, pero no es mañana ni es hoy, es dentro de unos cuantos meses. Pero en definitiva todos, como estamos, a mí no me toca, ¿tá? Es lo que naturalmente todos pensamos, aflojamos. Y creo de que la llegada de las vacunas nos hace creer de que, bueno, ya está, ahora me tocó vacunar y ya estoy. Y hoy escuchaba a nuestro invitado... Más o menos, porque viste que al principio hubo todo un sector de los prioritarios que la vacunación no fue lo esperado. Es que ese es el otro tema. Yo creo que lo que está faltando... Yo no creo que haya pasividad del gobierno. Lo que sí me parece que está faltando y urge es una campaña, primero, pro vacunación, porque hay muchos enfermitos que no se quieren vacunar porque dicen, ay, que no sé qué, que la vacuna, que me van a poner el chip o que no está comprobada, que no sé cuánto. Y creo que se necesita una campaña pro vacuna y se necesita también aclarar de que el hecho de que te vacunen no significa que sos inmune inmediatamente. Pasan varias semanas. Sí, por supuesto. ¿Tá? Entre la primera dosis y la segunda, además. Claro. Entonces me parece que desde ese punto de vista yo no creo que haya pasividad. Yo creo que hay que dar manija para que la gente se entre a vacunar y que no se baje la guardia, porque se está bajando la guardia. Bien, a ver, Marguerite. Bueno, yo, al contrario de García, pienso que sí hay pasividad. A mí yo creo que en términos futbolísticos creo que el gobierno metió con alguna pelota en el ángulo, ¿no? Hizo un golazo con las vacunas, con la compra de las vacunas, el compromiso serio, el cronograma de la llegada de las vacunas, el plan de vacunación. Se vacunaron ya más de 200.000 personas. Estamos, creo que en tercer lugar a nivel mundial en ritmo de vacunación. En ese plano estamos muy bien. El gobierno me parece que hizo las cosas muy bien. Eso fue un golazo, pero me parece que estamos de defensa flojita. Y por ahí están entrando un poco los rivales, ¿no? O el rival, que es el virus. Y yo digo esto porque a mí me parece que faltan dos cosas. Uno, me parece que faltó una acción más enérgica del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior debió haber intervenido en el 8 de marzo de alguna manera, o antes, o previendo, no sé, justificó que podía haber habido un problema mayor, quizás sí, pero no debió haber permitido nunca cuando está prohibido por ley. ¿Pero estos casos los atribuís a la marcha? No. Estoy diciendo, no le estoy atribuyendo a la marcha, ni al festejo de Aguada, ni a nada en particular. Estoy diciendo que el Ministerio del Interior debió haber sido más rígido en el cumplimiento de la ley. Me parece que eso es una señal. Me parece que eso es, si el Ministerio del Interior interviene fuerte en determinado tipo de actividades, es una señal para los demás de que la cosa es seria y nos seguimos cuidando. Si el Ministerio del Interior, por dónde viene. Si el Ministerio del Interior baja la sensación, la gente, todos, sentimos que baja un poco. Y el otro flanco débil que yo le veo al Poder Ejecutivo en esta etapa es la comunicación. Un punto muy fuerte del gobierno durante todo este año ha sido la comunicación.
Y ahora creo que desde que empezó llevamos 5 días con más de 1000 casos y no ha aparecido nadie. Nadie, no hubo una conferencia de Salina, no hubo una conferencia de nadie llamando. Ahí coincido un poco con lo de Alfredo, que falta comunicación, pero falta comunicación oficial, falta darle al problema la dimensión que tiene, porque creo que se perdió el miedo, creo que bajamos la guardia, creo que nos ponemos tapabocas solamente cuando es obligatorio, si entramos al supermercado o en el ómnibus, si no, andamos libremente. Alcanza con ir a la Rambla y ver a la gente sin tapabocas, alcanza con haber ido al Parque Rodó ahora, este fin de semana, y ver a la gente sin tapabocas, tocando el tamboril. Creo que todos perdimos un poco la percepción del riesgo. Me parece que las señales que vengan de arriba son claves si queremos mantener la responsabilidad, la libertad con responsabilidad, porque si no, no va a haber más remedio que empezar a restringir y ahí se va a generar otro problema que yo creo que parte de eso lo vamos a ver mañana después del Consejo de Ministros. Bien, vamos a ver qué opina entonces nuestro primer invitado vía Zoom. Les recuerdo Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va, Galeano? ¿Nos escucha? Un gusto, sí, los escucho muy bien y he escuchado parte del intercambio. Bien, disculpe que lo tuvimos haciendo esperar. Después nosotros vamos a continuar, pero nos interesa sobremanera, bueno, tener una mirada, primero como médico, y luego como, bueno, como dirigente del Frente Amplio desde la oposición responsable también, por supuesto. Sin duda. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por marcar ya parte del talante con el que nos tenemos que parar en este tema, que es el tema de la responsabilidad y de la visión común. Yo creo que si hay algo que caracteriza este momento es que no es un momento de balances. En el medio de una situación crítica, los balances no son aconsejables. Lo más importante es ver a dónde tenemos que enfocar y dónde están las prioridades. Y esto no es hacer un discurso políticamente correcto, es decir lo que efectivamente sentimos. La necesidad de tener mucha claridad respecto de las prioridades. Y en ese sentido decir, bueno, la situación es crítica, que tenemos un crecimiento exponencial de la epidemia, que ese crecimiento exponencial apunta, si no tomamos medidas, a saturar el sistema de salud y a generar casos graves y lamentablemente también fallecidos. No se trata de trabajar ni desde la culpa ni desde el miedo, pero sí es necesario ubicar con esa mirada para adelante, una mirada de balance, ni de cálculo político, ni de rédito político, cuáles son las prioridades. Y ahí yo creo que la vacuna es muy importante. Uruguay está haciendo en ese plano las cosas bien, en el sentido de que ha habido, más allá de que toda la discusión del porcentaje de gente que se vacunó, yo creo que hay que convencer. Yo creo que se mencionaba recién el tema de la comunicación. La comunicación lo que nos coloca es en la necesidad de persuadir, de convencer, de generar vínculos empáticos, ¿Y no cómo? de generar una dinámica de hinchadas. ¿Y cómo? Porque justamente el abordaje para el convencimiento puede venir por varios lados y con técnicas y mecanismos diferentes. ¿Y cómo lo haría usted o a qué teclas apelaría usted? Sin contradecirme y no entrar en la polémica. Por la positiva, en el sentido más directo de por la positiva. Hay mucha comunicación de cuándo hay que vacunarse y dónde hay que vacunarse. Sí. Sin embargo, está faltando una comunicación institucional y los objetivos de la vacunación. Claro. Los objetivos inmediatos, los objetivos de protección. Por ejemplo, el decir de que todas las vacunas, todas ellas, no es que haya vacunas buenas y vacunas malas, todas las que están disponibles, las que van a venir a Uruguay y las que se han habilitado en el mundo, protegen de dos cosas fundamentales, de la enfermedad grave y del fallecimiento. Bueno, esa es una noticia enorme. Entonces, convencer, no instalar la duda sobre las vacunas, la vacuna buena, la vacuna mala, la vacuna que viene del país A o del país B. No, ubiquemos lo que la ciencia nos dice. Ya no tenemos solo resultados de eficacia, que es la que se logra en la fase 1, fase 2 y fase 3. Tenemos resultados de efectividad, que es qué le pasa a las vacunas en la vida real. En la vida real, las vacunas están bajando sensiblemente, de manera abrupta, la enfermedad grave y el fallecimiento. Entonces, esa explicación que se puede dar con honradez, con seguridad técnica, yo creo que es muy importante para empezar a proteger a la población más vulnerable lo antes posible y con la vacuna que esté disponible.
El mundo, lamentablemente, entró en una guerra, en una disputa por las vacunas, muy lamentable. No es el motivo de nuestra conversación hoy, pero eso ha generado que el ritmo de producción de las vacunas y el acceso a las vacunas sea un tema ajeno a los gobiernos. Llegan las vacunas que pueden ir llegando, y yo lo digo de antemano, porque no me adelanto a decir que mañana una vacuna llega tarde, hacer ningún cálculo. Hay un problema de acceso a la vacuna. Por lo tanto, hay que tomar muy bien las decisiones, hay que trabajar en una lógica de unidad nacional, de entonación nacional y de diálogo. Y hay un tema que no lo quiero eludir, que es la necesidad, lo hemos dicho siempre, se nos ha criticado mucho por ese tema, yo creo que algún panelista daba alguna zona de duda sobre el tema, de en un momento crítico, Victoria, hacer una restricción de la movilidad. Bueno, está demostrado, Victoria, que la reducción de la movilidad tiene un impacto en un periodo corto de tiempo, contextualizado a los lugares donde están los puntos calientes. Sin duda Rivera, sin duda Montevideo, ya lamentablemente tenemos muchos puntos calientes, pero hay que parar la máquina. No, porque yo voy a hacer, en ese sentido sí, porque una cosa es la entonación nacional y otra cosa no es decir, no decir lo que pasa. Los free shops de Rivera no pueden seguir abiertos. Se generan problemas de economía, bueno, subsidiamos esa actividad los que trabajan allí, pero no puede haber una realidad en la cual, y lo digo abiertamente, tengamos fisuras que nos van a generar un problema. Bien. Usted justamente con respecto a las medidas apela a que se tomen algunas de las que incluso ya están incluidas en el informe del GACH para situaciones como las que hoy estamos atravesando, ¿no? Efectivamente, el informe del 7 de febrero es un informe muy completo, que ubica muy bien parámetros mover las perillas. Esto no es para frasear al presidente ni jugar a la ironía. El concepto de perillas, el presidente de la calle Pou, lo usó a partir de un concepto que trabajamos en salud pública, siempre manejamos, que es la idea de regular en función de la realidad epidemiológica, regular qué medidas tomar y cuáles no. No se trata de tomar todas todo el tiempo y de mortificar a nadie. Bien. Yo creo que Uruguay hizo una cosa muy buena, Victoria, que fue, perdón el énfasis, que fue cuando el gobierno habló claro, y ahí hago acuerdo con el panelista que estaba hablando antes que me diera la palabra, la gente no precisó la cuarentena obligatoria. Algunos, yo entre ellos, mirando lo que pasaba en Europa, dijimos, se toman más medidas. Y no tuvimos en cuenta, no tengo ningún problema en reconocerlo hoy, que el uruguayo, si se le daba un buen mensaje, se iba a disciplinar como se disciplinó. Bueno. Ahora lo que hay que hacer es eso. Si le decimos que todo va bien, la gente va a decir, todo va bien. Bien, a eso iba. El tema de la disciplina y de la desobediencia, porque, a ver, algunos entienden que forma parte de nuestra naturaleza, de la esencia humana, ¿no? Aunque sea en pocos, pero algunos van a desobedecer. ¿Y cómo estamos dispuestos como sociedad, le parece a usted, a abordar el tema del manejo de la desobediencia? Porque si vamos a restringir movilidad, van a estar los que van a desobedecer. Se va a esperar, y acá lo decía también Marguerite, respuesta de quien pone el orden, del Ministerio del Interior. Y estamos en un contexto también bastante de sensibilidades a flor de piel, con el tema de que si la represión, que la no represión... ¿Entiende lo que voy? Hay una perilla que hay que mover, que es la de la confianza y la del convencimiento. Yo creo que el convencimiento mueve montañas. Y si alguien me pide una prueba del 9 del convencimiento, es el mensaje correcto del gobierno el 14, el 13 y el 14 de marzo y toda esa semana. Eso es una prueba fehaciente de lo que en Uruguay se puede hacer cuando se comunica bien. Ahora, si yo digo que todo está bien y que la economía tiene que seguir y no estoy dispuesto la economía 15 días, 20 días, para lograr un mal mayor, bueno, voy a cometer un error. Yo repito, no quiero trabajar en la zona de la polémica, quiero trabajar en la zona de lo que hay para hacer para adelante. Sí. Dos preguntas sobre eso. Y convencer, y es posible convencer. Doctor, dos preguntas sobre esto último que acaba de decir. Uno, ¿podría decirse entonces que el gobierno necesita volver a mostrar su liderazgo en esto? Porque la gente necesita líder en esto, ¿o no? Sí, se precisa un liderazgo y un liderazgo compartido, un liderazgo que diga y abrace a todos los uruguayos en la búsqueda de la solución. Yo en las últimas semanas, por vía mail y por vía
Twitter, si no hubiera salido en Twitter no diría lo que voy a decir ahora. Tuve un contacto permanente con el ministro Salinas y tuve la mejor receptividad del ministro Salinas para intercambiar opiniones, por ejemplo, respecto a la necesidad de abrir con la vacuna del laboratorio Sinovac, o sea, con la CoronaVac, para cubrir a los mayores de 60 años. Creo que hay que cubrir también a los mayores de 70. Esa es mi opinión. La opinión técnica, una opinión en base a lo que he leído. Pero ¿por qué ese diálogo? Porque ese diálogo tiene que ver, y le puse en uno de los mails, le dije, Daniel Salinas, con el cual yo no tengo un trato anterior, no es un compañero mío de generación, ni nada que sea, pero es una persona que lo he visto con una actitud proactiva en encontrar soluciones. Sí. Le dije, si es necesario que nuestro punto de vista, es decir, cuando dije nuestro estaba diciendo nuestro punto de vista, no solo personal, sino desde el punto de vista de lo que representamos, aparezca respaldando alguna de las medidas, aquí estamos, todos a una frente ovejuna. Eso es lo único que nos puede preocupar hoy, porque la situación, Victoria, sin ir al miedo, es una situación muy complicada. Sí, sin Tenemos duda. una propensión a que se saturen los centros de cuidados intensivos, de cuidados críticos, muy importante, muy seria, y por eso que hay que parar. Mire, el No expresidente mañana, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, publicó en Twitter, creo que ahora hará 2 horas o 3 horas, que la vacuna debería ser obligatoria. ¿Usted lo comparte? Bueno, no estoy convencido, con franqueza no estoy convencido que tenga que ser obligatorio. En general, paradójicamente, a pesar que se nos ha castigado mucho por el tema de la cuarentena obligatoria, que en realidad sí. era obligar a la gente. La cuarentena obligatoria tenía que ver con un lockdown, ahora vamos viendo otras palabras, que era lo del confinamiento, que era lo que Europa estaba haciendo en situaciones como la que estaba. Uruguay no precisó de eso, porque Uruguay tuvo la confianza que la gente tiene en salud pública y la confianza que salud pública y los gobiernos tienen en la gente. Yo pongo siempre el ejemplo del tabaquismo, que tienen algunos aspectos diferencias con esto, pero en otras no. O sea, la condena social en el Uruguay al que no se alinea, al que no se pone del lado de la solución común es muy grande. Apelemos a esa cosa. Pero no me voy de la pregunta que acaba de hacer usted. Yo creo que es un tema para pensar muy bien. Creo que con una vacuna nueva, con una vacuna que está todavía probándose, el tema me parece un tema sin duda ético, muy debatible. En todo caso, de nuevo vuelvo a decir lo mismo que con las medidas restrictivas. Convencer. Nunca el palo, nunca el garrote, siempre el convencimiento de la mayoría que ordena a los demás. Cuando nosotros impulsamos con Tabaré Vázquez el tema del tabaquismo, el primer eje que pusimos arriba de la mesa fue el eje de el convertir al no fumador en un gran aliado de la campaña contra el tabaco. ¿En qué sentido? En el sentido de defender y sostener, respetar el derecho de los demás. Y eso es lo que hay que trabajar este año. De nuevo hay que invocar y convocar, involucrar con la idea de la solidaridad, con la idea de que cuando te vacunas te proteges tú, proteges a tu familia, a tus cercanos y también proteges solidariamente al conjunto de la sociedad. Doctor Galeano, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. No, por favor. Bien. Vero. Bueno, creo que en líneas generales estamos todos de acuerdo en que la situación es preocupante. Lo que yo sí creo que... Perdón, mucha altura, ¿no? Me parece que estuvo con mucha altura Sí. el manejo de... También Sí, respecto al... Claro, pero por eso la oposición responsable fue un rol clave también en estos momentos y da gusto cuando se percibe de esa forma. También estamos hablando con una de las personas que tiene una línea directa con las autoridades, ¿no? Ha constituido un puente de comunicación. Exacto. Que creo que todos entendemos que nadie quiere dinamitar, ni de un lado ni del otro, y eso es una buena noticia. Pero refiriéndome al tema de fondo... Lo de nadie es entre comillas, Vero, porque uno advierte que hay mucha gente que viene tirando bombas hace rato. Me refiero a estos dos interlocutores, ¿no? Hablo desde el gobierno y de este grupo de Frente Amplistas que ha logrado una comunicación fluida en términos profesionales, creo que no en términos políticos, sino priorizando el tema sanitario, que es lo que los une. Respecto al tema de fondo, bueno, creo que la preocupación... ¿Necesita liderazgo? Porque eso fue interesante, esa parte. ¿Podría salvar la pisada que el gobierno recupere ese posicionamiento presencial fuerte que tuvo al principio de la pandemia? Llamarle liderazgo, llamarlo como quieran, ¿no? ¿Puede cambiar la cosa? A eso iba, justamente. Ah, perdón. No me parece que sea un tema de falta de comunicación, sino del tono de la comunicación.
Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, el jueves pasado el presidente de la República habló con los medios respecto a este tema y dijo que no estaban previstas por el momento nuevas medidas. O sea que allí tuvo, si bien también enfatizó en que la campaña de vacunación no implica el fin, que hay que reforzar el tapaboca y demás, yo creo que hubo una forma de minimizar el tema. Los mensajes que se han dado no han sido... Pero entonces hasta que no nos digan quédate en tu casa, ¿nos parece que no estamos mal? No, pero... ¿Nos tienen que decir quédate en tu casa? Estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que el gobierno me parece que no transmitió, no sé si es que no lo entendió, pero al menos no transmitió firmemente la preocupación o la gravedad de las cifras que estábamos teniendo aún el jueves Por eso te pasado. digo, te va a parecer grave solo si te dicen, ojo, no es a ti que no estoy personalizando. Bueno, me parece que... La pregunta abierta. Hasta que no te digan quédate en tu casa, ¿no lo vamos a tomar como que estamos complicados? Bueno, pero si vos tenés un presidente que ha sido líder en la comunicación, que cada vez que la cosa se ha complicado ha salido a marcar fuerte en conferencias de prensa y demás, y lo ves en una nota bastante más laxo diciendo, bueno, por ahora no hay determinadas medidas, no es que le vas a echar la culpa de todo lo que sucede. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que faltó una comunicación firme desde hace días. ¿En función de qué? Primero, en el tema vacunación. Evidentemente, el efecto de relajación que implica la vacunación es mundial, lo ha advertido la propia Organización Mundial de la Salud. No es ningún fenómeno nuevo respecto a, bueno, ya está, llegamos a una etapa nueva, llegaron las vacunas. Y segundo, creo que se ha subestimado lo que sucede en Brasil. Tú comenzabas el programa hablando de esa situación, de lo que está sucediendo en el vecino país, donde hay un sistema de salud que está saturado, donde venía escuchando que hay gente que está falleciendo en las ambulancias, esperando en las ambulancias porque no hay capacidad para atenderlos en determinados hospitales. Y entonces esa situación pone a Uruguay en una situación compleja, pero no a todo Uruguay. Yo creo que el intendente de Rivera ya no sabe más cómo pedir ayuda, le ha faltado... No sé, porque hasta cuentas de Twitter antiguas han aparecido ahora para decir, señores, la situación que están viviendo Rivera, Artigas, Cerro Largo, no es la misma situación que el resto del país. Necesitamos medidas urgentes y concretas. Creo que lo que decía Fernández Galeano, lo de contextualizar, no puede ser que Brasil tenga bandera negra y vos sigas viendo este fin de semana el ingreso de ómnibus a comprar a Rivera. Brasil hará lo que tenga que hacer, nosotros no vamos a incidir en sus políticas, pero de este lado tenemos que responder de otra manera. A ver, por acá, ¿quién falta? Ale. A mí me parece, bueno, por lo pronto que este año estamos obligados a que haya sido un año que no haya pasado en vano, ¿no? Incluso lo digo más allá de la emergencia sanitaria, que haya sido un año en el que hayamos aprendido cosas, eso lo vamos a descubrir o lo vamos a valorar más adelante. Y cuando digo esto, ni siquiera estoy hablando solo de Uruguay. Me gustaría que, si bien advirtiendo desde mi perspectiva que este momento es un momento delicado, también déjenme citar al doctor Santiago Mirazo, que ha estado aquí, ¿verdad?, doctor en Ciencias Biológicas, señalando que nada de lo que está ocurriendo en Uruguay y en el mundo es novedoso. De alguna manera no debería sorprender. Hay dos asuntos bien concretos, y es el virus se extiende. Eso es algo que le ha pasado al planeta entero, a todos los países, con distintas idiosincrasias, con gobierno de derecha, con gobierno de centro, más liberales, menos liberales, con cuarentena, sin cuarentena. A Alemania, que ha servido siempre como el ejemplo del ciudadano responsable, organizado, metódico, etcétera, ya va por su tercera ola, lo que demuestra que el asunto es de una complejidad que, repito, según dicen los expertos, es esperable. Lo que uno puede hacer es qué haces frente a eso que está esperable. Y en ese sentido, yo creo que está bien lo que dice Fernández Galeano, pero yo iría un poco más allá. Yo creo que el gobierno debe salir, porque ha jugado un rol de mucha importancia y ha hecho, bueno, lo decía Fernando también, goles indiscutibles que me parece que todos los ciudadanos debemos agradecer en cuanto al combate a la pandemia. Entre ellos, ya me apuro, hablando de cosas que hemos aprendido este año, la creación del GACH, que me parece un instrumento formidable, que además pone en lugar de justicia el rol que tiene la academia y los científicos, en este caso, para este tema, y seguramente más adelante para otros temas. Sacando eso, a mí me parece que es el momento de que liderado por el gobierno, naturalmente, los partidos políticos todos salgan con un mensaje contundente, unánime, monolítico, acerca de la importancia de la vacunación y acerca de la importancia que los otros ítems siguen siendo absolutamente vigentes, y tiene que ver con el distanciamiento, con la higiene y con el uso de tapabocas. Esa fotografía todavía no la hemos visto, todavía no hemos tenido una
una conferencia de prensa con todos los medios sentados allí, los grandes referentes. Y cuando digo partidos políticos, tampoco estoy alejando las cámaras empresariales, el PIT-CNT, en fin, que todo el mundo unánimemente nos diga algo al respecto. No porque necesitemos, como Victoria vos estás preguntando desde hace rato, sino porque desde la perspectiva de la comunicación política, social, sociológica, antropológica, es importante los discursos claros y contundentes. No me canso de decir que hay 2 o 3 bebidas colas en el mundo que son muy exitosas hace décadas, ¿verdad? Y sin embargo insisten en hacer publicidad, un día sí y otro también. Las campañas públicas son asuntos de alta importancia. Bien. Para terminar con este asunto, me parece que si bien el arranque de la vacuna fue flojo, ¿verdad? Demasiado pocos policías se vacunaron, demasiado pocos militares, demasiados pocos docentes se vacunaron, en proporción. Digo también que el segundo escalón, bueno, justo estamos en el mismo, y según información que ha sido pública, entre los individuos de 55 a 59 años fue fabulosa la adhesión que hubo por parte de la ciudadanía, y no tengo dudas que a partir de mañana, que pueden vacunarse los de 60 a 70, también va a ser muy alta, porque creo que a esta altura la necesidad de la vacunación es algo casi sin discusión. Bien, yo soy docente, me vacuné el 1 de marzo. El 9 de marzo me tuve que hisopar por contacto con un positivo y el resultado dio positivo. Aquí estoy en cuarentena cursando la enfermedad. Qué mala suerte, liga. ¿no? La verdad. Eso no. ¿Por qué no? Porque de verdad, quedarte colgado en la mitad de una dosis y otra, qué injusto, qué lástima. Y qué bueno que te vacunaste, porque de hecho, lo acababa de mencionar Ale al pasar, ¿no? Hubo poca vacunación entre docentes, que eran uno de los grupos prioritarios. Y acá hay muchos mensajes que me dicen, ¿por qué no le preguntaste a Fernández Galiano? Y no lo hice porque justamente no quería politizar el diálogo con él, quería más que nada apostar a su beta médico. ¿Por qué no le preguntaste? Me decían, ¿por qué no dieron a sus correligionarios, los que más alentaban o no decían nada frente a marchas, manifestaciones y demás, hablar de la importancia del cuidado y eventualmente de vacunarse? Es una pregunta válida, en realidad. Porque cuando se pretende la comunicación del gobierno es una cosa, después se habla desde una comunicación más consensuada, más de bloque. Bueno, también tarde la oposición entonces, ¿o no? Más que tarde, desorganizada, ¿no? Hay algunas figuras que hemos visto, creo que ir a vacunarse, el propio Vergara, la propia intendenta de Montevideo. Sí, pero individualidades aisladas. Individualidades, creo que ese es el tema. No creo que la oposición, justamente creo que uno de los grandes temas de este año es que la oposición no se ha podido, cuando hablamos de oposición hablamos fundamentalmente de Frente Amplio, no se ha podido rearmar como tal. Entonces me parece que decir la oposición toda, yo he visto mensajes muy claros y creo que de manera individual, cada vez que se le ha preguntado aquí que ha venido alguien de Frente Amplio, todos, aún los que cuestionaban que faltaba información, dijeron nosotros nos vacunamos. Bien. Sí, Hacemos una pausa, a la vuelta retomamos, bueno, ¿sí? Llega la Semana del Hogar, había confort, una semana llena